Vamos a continuar y bueno, en esta ocasión vamos a entrar ya a la parte del login, pero no quiero que solo veamos eso, sino que también vamos a ver el tema de logout, que es para poder cerrar la sesión, y además de ello también el profile o el perfil para poder ver los datos del usuario que se encuentra logueado en este momento, ¿no? Que ha iniciado sesión. Sé que el anterior video fue un poquito más largo de lo usual, pero en este caso pues fue porque quería explicarle paso a paso lo que estábamos haciendo con la lógica, ¿no? Que ustedes pudieran entender línea por línea qué estábamos haciendo y cómo normalmente tenemos que razonar en este punto cuando se hace esta especie de lógica. Fue por eso que tardó, pero en este caso, como ustedes ya entienden la lógica y ya saben lo que hicimos en el anterior, va a ser muy fácil que entiendan todo lo que vamos a hacer en este caso. Así que comencemos. En este punto pues ya tenemos el login, así que vamos a empezar prácticamente con el código, pero en este caso no me quiero tardar demasiado tiempo typeando línea por línea, así que lo que voy a hacer es explicar lentamente lo que vamos a estar haciendo en este código, porque es muy parecido al de register, solo que tiene otra validación, así que vamos con ello. Así que aquí tenemos la lógica. Como les decía, no me quiero tardar demasiado tiempo typeando, esto prefiero hacerlo detrás de cámara y ya luego tener que explicarlo para que en la edición se vea un poquito mejor y también no me tarde demasiado. Vamos a bajar un poco el tema de la terminal para que esto ustedes lo puedan ver bastante bien, y acá pues vamos a checar la lógica del login. ¿Qué hacemos? Aquí, a diferencia del de register, lo único que vamos a hacer es traer el email y el password, porque es lo que nos interesa, no tanto el username, sino que más nos basamos en el email, porque el email, a diferencia del username, no es unique, es decir, no es único. En cambio, el email sí o sí debe ser único. Entonces con eso podemos hacer una distinción entre todos los usuarios que tenemos guardados en la base de datos. Eso es importante, por eso estamos utilizando estos dos parámetros. Luego vamos a hacer un try catch, que con eso hacemos prácticamente un control del manejo de errores que puede existir. Aquí exactamente en el catch estamos haciendo algo muy parecido a lo que hicimos en el anterior, enviando un error 400, bien, de que no se pudo realizar. Y además acá incluso he typeado la parte pues de los comentarios para dejarle un poquito de documentación, y así cuando vean el código ustedes también puedan entender qué es lo que estamos haciendo netamente aquí, ¿no? Además de que vean el video. Pero como ven, aquí estamos utilizando también la misma lógica, que es un user found. En este caso yo lo escribí nuevamente, como les digo, en Spanglish, a veces me suelo pasar de uno a otro, pero sin embargo acá yo le llamé de esta manera para decirle que el email primero se tiene que buscar, como lo hicimos en el de registro, ¿ok? Entonces con esto tenemos nuestro usuario encontrado. Esto lo puedo cambiar y puedo ponerlo en español, pero esta es la forma en la que lo estaba typeando, como les digo. Entonces luego hacemos la validación porque necesitamos encontrar un email. ¿Por qué? Porque puede ser que el email, en este caso tenemos que verificar si es que existe o no dentro de nuestra base de datos. No podemos loguear a alguien que no tiene un email que realmente exista en nuestra base de datos. Entonces por eso decimos, hacemos la validación. Si es que no existe el usuario encontrado, entonces vamos a retornar un error diciendo user not found. Ahora, si lo queremos cambiar, podemos decir usuario no encontrado. Bien, de esta forma podemos dar esa retroalimentación a la parte del cliente, a la parte del frontend, para que pueda tener más claridad, digamos, al momento de recibir el error, que eso es lo que interesa muchas veces. Luego hacemos la verificación del password para decirle que en este caso estamos buscando la password de este usuario. Bien, porque este usuario tiene una password en nuestra base de datos, pero hay que hacer algo muy importante. Aquí estamos utilizando bcrypt. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos ocupando de nuevo? Porque ahora ya no necesitamos hashear. Lo que necesitamos es que la librería compare lo que él hasheó con su función, con sus métodos, para poder proteger la contraseña. Y bueno, que compare precisamente eso con la password que nosotros le estamos pasando, que en este caso es la password que viene por el request body, es decir, lo que va a venir por fuera desde el cliente. Entonces aquí hacemos la comparación y simplemente se lo pasamos a su función. Entonces su función se va a encargar de hacer toda la lógica de comparar esa password que viene con la password que él hasheó. De esta forma entonces va a poder guardarlo en esta variable, donde vamos a decirle, ok, sí, hubo un match. Bien, eso significa que las comparó, funcionó y algo salió ahí. Puede ser que la encontró o puede ser que no la encontró. Entonces por eso hacemos la validación. Decimos, si no existe el match, es decir, si puede ser un false porque no son la misma, entonces vamos a retornar un status 400 y decirle incorrect password. Bueno, esto yo lo tengo de esta forma, bien, pero podemos decirle contraseña incorrecta, para que lo entiendas un poco mejor. Ahí, de ir mezclando entre Spanglish, como te digo, que es a veces es una mala práctica, pero es algo que a veces usualmente se hace.
Entonces utilizar el token es esta forma. Bien, entonces aquí también vamos a tener que utilizar el token. ¿Por qué? Porque necesitamos enviarle el ID para que cree el token al momento de hacer el login. Porque recuerden, si un usuario ya se registró, eso tiene una sesión de máximo un día, pero luego se va a romper, se va a deshacer, porque así fue como nosotros lo construimos, si recordarán. Entonces aquí lo mismo, volvemos a utilizar la misma función y vamos a crear el token con la misma función que les dije anteriormente, que se trata de esta. Vean lo que les digo, que es expirar en un día. Entonces esto lo que va a hacer es prácticamente buscar igualmente al usuario por medio de su ID, porque el ID es el identificador único, y eso, mediante eso va a crear el token. Entonces el token se genera igual que el otro, luego vuelve a generar, o hacemos la misma lógica de generar en el navegador o en el cliente una cookie donde guarden una variable token, guarde el token, y luego respondemos al cliente. ¿Qué vamos a responder? Pues tenemos que mostrarle cuál es la información del usuario que se acaba de loguear para que nosotros tengamos una respuesta en cliente de quién, ¿no? En este caso lo estamos haciendo así porque estamos probando nosotros mismos que funciona el backend, ¿va? Y acá pues devolvemos el email, username, el ID y el created add. Esto si ustedes quieren, ¿no? Aquí incluso pueden devolver además el updated add que viene por el timestamp. O si quieren lo pueden devolver, si no quieren lo pueden eliminar. Eso es independientemente de ustedes, ¿no? Si ustedes quieren lo eliminan esto, lo sacan y lo dejan así. O pueden ver el created add, que es el momento en el que se creó este usuario, ¿no? Pasarle la fecha, la hora, todos los datos. Y listo, con esto ya tenemos el login, así de simple y sencillo. Así que ahora pasemos a las últimas dos funciones que la verdad no tienen una gran complejidad, son muy sencillas, por eso quiero hacerlo en este mismo video. Función de logout, es decir, el cerrar sesión. Esto se utiliza pues prácticamente para que nosotros podamos cerrar el token y de esta forma al hacer la validación en el backend, cuando hagamos las validaciones con las funciones y más, esto se permita que se resetee todo y de esta forma cierre la sesión del usuario y no permita que entre a ninguna de las rutas o endpoint que nosotros tenemos dentro del backend. Por eso lo hacemos de esta forma. Si ven, son unas cuantas líneas de código nada más, es muy sencillito porque lo que vamos a hacer es decirle que en la cookie se guarde en la misma variable token pero que lo resetee a vacío. Es decir, esta vez no va a tener nada, ya no va a tener ningún token generado y aquí vamos a decirle prácticamente que esto expire en un new date de 0. De esta forma le estamos diciendo que se va a resetear y en vez de tener expiración de un día y todo como se lo dimos en el anterior, en este caso va a tener de 0. Es decir, con esto anulamos que tenga permiso o tiempo de sesión el usuario y por eso lo va a cerrar y de esta forma cuando se haga la validación buscando el token no va a encontrar que es algo vacío y eso por medio de la protección de ruta nos botará a que volvamos a tener que loguearnos o registrarnos. O si no, si esto llega a fallar, un send status de 200. Bueno, en este caso, si todo va bien, pues que devuelva un send status de 200 para que diga que funcionó. Y ya está, no se necesita enviar ninguna otra respuesta más porque simplemente se trata de cerrar sesión y ya está. Entonces pasemos a la siguiente. Y bien, como último tenemos nuestra función de profile. Como les dije, este profile es la parte del perfil. Bien, el perfil, como recordarán, es algo muy importante que a veces se suele hacer en la mayoría de las aplicaciones porque siempre queremos entrar a ver cuáles los datos del usuario que se encuentra, en este caso, iniciado la sesión. Si vamos al navegador, normalmente en alguna aplicación, en algún dashboard o en cualquier parte, y queremos checar nuestro perfil, en este caso, van a ver que siempre sale username, sale nuestro nombre, puede ser apellido, teléfono, no sé, la información en general dependiendo de lo que ustedes necesiten. Para ello utilizamos el profile para que utilice al usuario que acaba de iniciar sesión y pueda enviar la información de ese usuario. Entonces por esto estamos utilizando una lógica parecida a las anteriores. Aquí le decimos, bien, vamos a encontrar el usuario o el usuario que ha sido encontrado. ¿Cómo? A través de un find by ID. Vamos a buscar por ID dentro del modelo user que está dentro de nuestra colección, bien, en la base de datos. Entonces aquí vamos a decirle, ok, lo que voy a utilizar es un request.user.id porque de esta forma va a buscarlo a través de su ID. Bien. Una vez que haga esto, podemos hacer una validación. Si el usuario no ha sido encontrado, devolvemos un status 400 y un mensaje que diga usuario no encontrado. Bien, porque en este caso quiere decir que puede ser que no lo encontró, que no dio la sesión, entonces estamos capturando eso.
Y ya de otro caso, si es que sí se encontró al usuario, vamos a devolver un res.json donde devolvemos la información que nos interesa. Como en este caso no tenemos demasiados campos, vamos a devolver el ID, vamos a devolver el username y vamos a devolver también el email para que de esta forma se vea. El password obviamente no podríamos devolverlo, pero va a salir un montón de combinaciones en string con el hash de todo tipo de letra. El usuario no lo va a entender, entonces como el usuario no entiende ese tipo de cosas, se va a confundir, va a decir ¿esto qué es? Así que no tenemos que preocuparlo, eso solamente es algo para nosotros, ¿bien? Así que esto es la información más gradual que se necesita utilizar ahí. Antes de terminar, me gustaría dejarte algo muy claro que quizás puede que te confunda y te estés preguntando cuando ya leíste el código y digas, ok Angelo, pero aquí hay algo que no entiendo, ¿por qué esto está pasando así? Aquí verás que este está recibiendo un parámetro. Este parámetro dice request.user.id, porque a través de eso va a buscarlo por ID, ¿no? En el modelo usuario. Pero aquí en ningún momento nosotros estamos diciendo que por cliente vamos a pasarle un ID, porque recordarán que para ver el profile va a ser una petición por get, no una petición por post. Nadie va a enviar una petición por post para decirle que te devuelva el perfil de un usuario. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? ¿Cómo me envías un parámetro si yo no estoy enviando ningún parámetro desde el usuario, es decir, desde el cliente? Bien, para eso vamos a ir a la función de middleware o de las funciones del middleware para poder ayudarnos en la validación. Y recordarás que aquí cuando te expliqué acerca de este AuthRequired, que es lo que estamos utilizando para hacer el tema de token y demás, verás que dentro de la lógica tenemos que hacer una verificación de token. Una vez que hace esta verificación, sea que es un token inválido, o sea que falla el token y no está generado por el backend, o sea por el nuestro, o sea que es exitoso, en este caso aquí por este punto es exitoso, vean que nosotros le estamos diciendo que dentro del request se va a guardar una variable, o en este caso un usuario, y este usuario va a ser prácticamente el user que está pasando por medio de este mismo parámetro haciendo esta lógica. Bien, o sea, nosotros ya recibimos al usuario a través de las otras funciones, estamos utilizando esto para validar los tokens y para hacer la lógica que es importante sobre seguridad, para generar el token incluso, pero al momento de generarlo, al momento de hacer todo esto, también estamos diciéndole al request, que el request es toda la información que vamos a tener por parte del backend, que tiene muchos parámetros y de hecho pueden checarlo en el navegador también. En todo ese request del body vamos a guardar un user que en este caso va a tener como valor el usuario que tenemos en este instante, que es el usuario con el que vamos a estar logueando e iniciando sesión, donde está toda su información. Es por eso que cuando nosotros venimos a la parte de la función de profile, ya no necesitamos enviarle en sí el parámetro, porque el parámetro él ya lo capturó, él ya tiene el ID de quién es el usuario. Entonces por eso simplemente nosotros le decimos que busque por ese ID y entonces utilizamos el request.user.id. Es prácticamente lo que ya guardó del usuario que está iniciando sesión en este momento. Así que solo quería explicarte para que te quede claro por qué está funcionando así, ¿va? Así que sin más hasta aquí voy a dejar el video de hoy. No quiero que se haga demasiado largo, pero lo bueno es que en este caso ya no vimos una sola función, sino que vimos las tres funciones que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el próximo video? En el próximo ya vamos a entrar a probar todo esto con nuestro cliente REST. Obviamente primero vamos a pasar por las rutas, porque las rutas las necesitamos. De ahora mismo no podemos acceder para nada, porque no existe nada de rutas, no existe endpoint. Pero en el siguiente ya vamos a empezar con el cliente REST una vez que terminemos con la ruta. Así que espera, porque se viene lo mejor para que nosotros chequemos cómo está funcionando, o sea si de verdad sirve o no.